Hola a todos, les habla su facilitador en curso y en esta ocasión voy a realizar la videocápsula correspondiente a la actividad integradora que lleva por nombre Fase 1, Planificación, Objetivos, Metas. Para ello me voy a permitir abrir la siguiente presentación, donde me gustaría primero ejemplificar o más bien agregar una pequeña introducción acerca de lo que es la administración y la gestión, que son varias de las definiciones que aparecen en los recursos de la plataforma. También recalcarles que es importante que antes de que realicen su actividad integradora, es necesario que ustedes revisen todos y cada uno de ellos para que puedan realizar adecuadamente su actividad. Entonces, como título, la presentación tiene la administración y la gestión, y como subtítulo aparece lo que es la introducción. Entonces vamos a revisar como primer punto la definición de administración, que nos dice: la administración puede ser definida como un proceso de planificación, organización, desarrollo, análisis, seguimiento de uso efectivo y responsable de los recursos disponibles. ¿A qué se refiere con recursos disponibles? Bueno, a los materiales, a la información, a la tecnología, al capital humano, al dinero, entre otras muchas cosas, cuyo fin es alcanzar de manera eficaz y eficiente un objetivo o meta previamente establecido. Enseguida aparece lo que es el proceso administrativo y las funciones de la administración, y nos menciona que un proceso es una forma sistemática de hacer o manejar las cosas, y que tiene 4 funciones universales. La primera de ellas es la planeación o bien la planificación. La siguiente función es la organización. Como punto número 3 aparece la dirección o bien el liderazgo. Y finalmente, como punto número 4 aparece lo que es el control. En la siguiente diapositiva aparece lo que es la planificación, que básicamente esto es en donde nos vamos a enfocar en la actividad integradora, y nos menciona que en esta etapa es donde se debe dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué se va a hacer? Y además nos menciona que cada una de las etapas del proceso administrativo, para poder llevar a cabo su ejecución, cuenta con las etapas anteriormente mencionadas, que es la planeación, la organización, la dirección y control, que son las etapas que acabamos de mencionar en la diapositiva número 3. Enseguida aparece lo que es la definición de gestión, y nos menciona que son las actividades encaminadas a ejecutar acciones para conseguir o resolver alguna cosa, o bien se entiende como gestión la puesta en acción de las políticas y estrategias acordadas en un conjunto, en una organización o en una empresa. Enseguida aparece lo que es la toma de decisiones y resolución de problemas en la administración y gestión, y nos menciona que la toma de decisiones es un proceso que sirve para identificar y seleccionar un curso de acción para resolver una problemática, aprovechar una oportunidad o bien desarrollar una idea en específico. Y aquí entre paréntesis agregamos que todo el tiempo tomamos decisiones, pues sí, básicamente en cualquier actividad o cualquier cosa que nosotros nos desempeñemos, siempre vamos a estar tomando algún tipo de decisión. Enseguida aparece lo que es la definición de las decisiones programadas, y nos menciona que son aquellas que se toman de acuerdo con políticas, procedimientos o reglas escritas que facilitan la toma de decisiones en situaciones recurrentes, y de cierta forma pueden limitar nuestra libertad porque establecen el espacio y condiciones de decisión. Es decir, este tipo de decisiones son las que ya se encuentran, como quien dice, por default, o que ya están establecidas, a diferencia de lo que son las decisiones no programadas, que son las que abordan situaciones menos recurrentes
en las que es necesario poner en práctica lo que sabemos para actuar de la mejor manera que consideremos. La siguiente diapositiva nos habla de los momentos clave y nos menciona que existen 3 momentos claves al momento de tomar decisiones, los cuales debemos tener presente o tomar en cuenta. Como punto número 1 tenemos lo que es la certidumbre, que es algo certero. Como punto número 2 es el riesgo y como punto número 3 es la incertidumbre, que es algo que no sabemos qué es o qué puede suceder. Entonces, en las siguientes diapositivas voy a agregar la definición de cada una de ellas. La certidumbre, bueno, se da cuando contamos con la información exacta, confiable y precisa, así como cuando sabemos que los resultados serán los que queremos alcanzar. Bueno, como mencioné anteriormente, la certidumbre es algo certero. La siguiente definición nos habla del riesgo, que dice que se presenta siempre que es imposible pronosticar con certeza el resultado de una alternativa, aunque tengamos la información. Y finalmente nos habla de lo que es la incertidumbre, o nos da la definición, que nos dice que se presenta cuando tenemos condiciones externas ajenas, imprevisibles o no contamos con la información necesaria para tomar una decisión adecuada. Entonces, tomando en consideración todos estos conceptos básicos que acabamos de revisar, ahora sí me voy a permitir abrir otra presentación donde vamos a identificar ya paso a paso qué es lo que se tiene que realizar en la actividad integradora. Entonces, para ello me voy a permitir abrir la presentación que lleva por nombre Fase 1, Planificación, Objetivos, Metas, que es básicamente el nombre de la actividad integradora. Enseguida nos menciona qué hacer en la actividad integradora y nos dice lo siguiente: en la presente actividad establecerás el objetivo general, los objetivos específicos y las metas del proyecto. Es momento de presentar tu proyecto de manera profesional resaltando sus principales aspectos. Bueno, cabe destacar que ustedes en el módulo anterior trabajaron con un tema o con un proyecto en específico, y en base a ese proyecto en específico vamos a realizar esta actividad integradora. Entonces, como siguiente diapositiva aparece qué producto van a entregar. Lo que tienen que entregar es una presentación dinámica en la que describas de manera general tu proyecto y definas el objetivo general, los objetivos específicos, así como las metas asociadas. Aquí nos menciona que es tiempo de utilizar la tecnología y nos dice que puedes realizar tu presentación haciendo uso de las herramientas del sitio del enlace que nos menciona a continuación, que es www.canva.com, pero nos dice que tienes la libertad de elegir el programa o la aplicación que prefieras y explorar las posibilidades que la tecnología te da y ser creativo. Pues sí, básicamente ustedes tendrán que realizar una presentación dinámica. ¿A qué se refiere con presentación dinámica? Bueno, que cuente con efectos, por ejemplo, especiales, que tenga algún tipo de fondo en especial, movimientos específicos la presentación, etcétera. Ustedes, bueno, a lo largo de los 22 módulos que han trabajado en prepa en línea, han aprendido ya varias cosas respecto a la tecnología, y entonces en este último módulo, que es el 23, es tiempo de que ustedes utilicen todos aquellos conocimientos que han aprendido a lo largo de prepa en línea CEP. Entonces también aquí es importante recargar la siguiente nota. Dice: recuerda que la plataforma únicamente acepta formatos en Word, PowerPoint, PDF, Excel, zip y JPG. En caso de que elabores tu presentación en un formato diferente, puedes incluir en un documento la liga para que tu facilitador revise tu actividad. Pues sí, entonces esto es lo que tienen que tener en cuenta al momento de subir su presentación dinámica.
Enseguida veremos ya las etapas que nos pide la actividad integradora. Como punto número 1 nos dice presenta el tema del proyecto y enseguida nos menciona en un párrafo escribe de manera general tu respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? Bueno, la primera de ellas es ¿cuál es el tema? Enseguida nos dice por qué este tema es relevante. La siguiente pregunta, ¿cuál es el propósito principal? Otra de las preguntas es ¿cómo es que pretendes llevarlo a cabo? Enseguida aparece quiénes son las personas que te ayudarán a ejecutarlo. Y finalmente, la última pregunta nos menciona cuál es la importancia de este proyecto en el contexto de tu comunidad, ya sea local, estatal o nacional, pues aquí depende también de qué tipo de proyecto haya elegido cada uno de ustedes. Enseguida nos aparece qué hacer. Entonces, tomando en cuenta las preguntas anteriores, nos dice la siguiente información. Las preguntas anteriores únicamente son una guía. No necesitas organizarlas como pregunta y respuesta. Lo que debes hacer es elaborar un párrafo en el que se describa esta información. Pues sí, básicamente las preguntas que aparecen en la diapositiva número 4 únicamente las vamos a tomar como guía para poder elaborar nuestro párrafo y para ir elaborando de manera coherente lo que es la etapa número 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer realmente? Bueno, aquí yo agrego el siguiente ejemplo donde yo elegí un tema únicamente para ejemplificar cómo es lo que tienen que realizar en este punto número 1. Entonces aquí, como pueden ver, aquí yo agrego la pregunta del lado derecho que dice ¿cuál es el tema? Yo como tema elegí la importancia de una actividad física para la salud. Entonces, enseguida fíjense que aparece la siguiente pregunta que dice ¿por qué este tema es relevante? Entonces, ¿por qué este tema es relevante? Lo describo en este pequeño párrafo que dice lo siguiente: realizar una actividad física moderada con regularidad es una de las mejores maneras para mejorar su salud y mantenerse sano. Entonces, como pueden ver, estos dos renglones o este pequeño párrafo hace referencia a la pregunta por qué este tema es relevante. Enseguida pueden ver que la siguiente pregunta es ¿cuál es el propósito principal? Y yo agrego el siguiente párrafo y la siguiente información. El propósito principal de llevar a cabo una actividad física es el de controlar ciertas enfermedades cardiovasculares, la diabetes y principalmente prevenir y evitar la obesidad, además de aumentar la confianza, el autoestima y la sensación de logro del individuo. Entonces este es el propósito principal de el tema y este párrafo hace referencia nuevamente a esta pregunta. Entonces en la siguiente diapositiva agrego dos párrafos que hacen referencia a la pregunta ¿cómo es que pretendes llevarlo a cabo? Bueno, aquí agrego la siguiente información. La actividad física requiere ir acompañada de una alimentación saludable y balanceada para que el organismo funcione adecuadamente y de esta manera prevenir la aparición de las enfermedades mencionadas anteriormente. La actividad física es cualquier movimiento corporal que da lugar a un gasto de energía. Y entre paréntesis agrego quemar calorías. En una palabra significa moverse, por lo tanto, realizar una actividad física, y entre paréntesis agrego correr, jugar, fútbol, básquetbol, gimnasio, etc., por lo menos 30 minutos al día, implicará comenzar a crear en el individuo un hábito de salud. Entonces, como pueden ver, estos dos párrafos nuevamente hacen mención o referencia a la pregunta ¿cómo es que pretendes llevarlo a cabo? Entonces, básicamente ustedes van a hacer esto, pero tomando en cuenta el tema que ustedes ya tienen establecido y van a ir elaborando un párrafo o varios párrafos dependiendo de la información que tengan al respecto de su proyecto
para cada una de las preguntas guía y puedan elaborar lo que es la etapa número 1 de la actividad. Enseguida aparece la etapa número 2 que nos dice plantea el objetivo general o el punto número 2 y enseguida nos aparece lo siguiente: el objetivo general es aquello que deseas lograr con el proyecto, es el punto más alto a alcanzar y se plantea en una idea. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, aquí aparece: para el planteamiento del objetivo general deben considerarse los siguientes puntos. Pues sí, para ustedes poder plantear correctamente su objetivo general, tienen que tomar en cuenta estos 3 puntos. El primero de ellos es lo cualitativo, que expresa lo que se quiere alcanzar, debe ser general y debe responder a la pregunta ¿para qué? Además, dicho objetivo general debe ser integral, es decir, deberá incorporar los objetivos específicos para su cumplimiento. Y finalmente, el objetivo general deberá ser terminal, es decir, cumplir con el plazo determinado, se concluye con él y no es permanente. Entonces, ahora yo voy a la siguiente diapositiva, donde aparece, todavía es en relación a lo que tienen que hacer en este punto, y nos aparece la siguiente información. En su redacción debes incluir un verbo en infinitivo o varios verbos, como lo que el verbo en infinitivo son las terminaciones ar, er, ir. Por ejemplo, aquí aparece lo que es desarrollar, escribir, emprender, etcétera. Ya dependiendo de cada proyecto de cada uno de ustedes, pues tendrán que buscar los verbos adecuados para redactar correctamente esta parte del proyecto. Y además deberán responder a la pregunta ¿para qué? E incorporar las condiciones de la ejecución. ¿Cuáles son las condiciones de la ejecución? Pues las preguntas cuándo, dónde, con qué y cómo. Entonces yo enseguida agrego también un pequeño ejemplo tomando en cuenta el tema que ya les había mencionado en la etapa número 1 y agrego como título lo siguiente: objetivo general de la actividad física como importancia para la salud. Bueno, y la información de mi párrafo que hace referencia al objetivo general es lo siguiente: apreciar la actividad física para el bienestar personal, manifestando una actitud responsable hacia uno mismo y las demás personas, además de reconocer los efectos positivos de una actividad física y la alimentación a través de un hábito de salud. Entonces, como pueden ver en este pequeño párrafo que yo redacté, aparecen 2 verbos en infinitivo, lo que es apreciar con la terminación ar y reconocer con la terminación er. Entonces ustedes deben de elegir en base al objetivo general también qué verbos pueden utilizar para redactarlo correctamente. Enseguida aparece el punto número 3 de la actividad integradora, que lleva por nombre plantea objetivos específicos. Entonces aquí aparece la siguiente información: recupera la información que trabajaste en el módulo 22 referente a los ámbitos, los efectos, objetivos específicos y metas. Bueno, una vez que recuperen dicha información mencionada, van a tener que realizar lo siguiente. Aquí aparece la diapositiva ¿qué hacer? Y dice: para definirlos, considera que son enunciados que se redactan en forma de proposición y ayudan al cumplimiento del objetivo general. Sus características son las siguientes. Son 3 características. La primera de ellas es cualitativos y nos menciona: lo esencial es la calidad y se desprenden del objetivo general sin que lo rebasen. Luego también otra característica es que son conductuales, es decir, se centran en enunciar las acciones que realizarán a lo largo del proyecto. Y finalmente específicos,
ya que entran en un mayor nivel de especificidad, precisan y detallan el objetivo general. Entonces, la siguiente diapositiva nos dice: recuerda que los objetivos específicos deben ser correspondientes con el objetivo general y pretenden contribuir a una solución específica. Pues sí, los objetivos específicos deben ir de la mano del objetivo que redactaron en el objetivo general o en el párrafo del objetivo general, y que dichos o ambos objetivos, tanto el objetivo general como el objetivo específico o objetivos específicos, contribuyan a una solución específica. Y bueno, dice lo siguiente: deben redactarse como mínimo 3, van en orden de importancia, lógico y temporal, ser realistas, medibles, congruentes entre sí, precisos y responder a las interrogantes quién, qué, cómo, cuándo y dónde. Pues sí, también deben tener en cuenta que, bueno, como mínimo tendrán que redactar 3, tienen que ir en orden de importancia, deben ser lógicos y temporales, o bien ser realistas y medibles, que tengan congruencia y que puedan responder a las preguntas quién, qué, cómo, cuándo y dónde. Entonces aquí para que más o menos se den una idea, yo agrego un ejemplo mencionando lo anterior en base al mismo tema que elegí tanto en la etapa 1 como en la etapa 2. Entonces, en base al tema que ustedes ya conocen, agrego la siguiente información: el realizar una actividad física por lo menos 30 minutos al día pretende. Entonces, como pueden ver, ahí agrego un pequeño párrafo y luego voy a identificar las 3. Acuérdense que aquí dice que los 3 objetivos específicos que deben redactarse como mínimo 3. Entonces, el primero de ellos, en base a lo que escribí en el párrafo, que lo voy a volver a repetir, dice: el realizar una actividad física por lo menos 30 minutos al día pretende, como punto número 1, ese es uno de los objetivos específicos, mejorar tu salud y mantenerte sano a través de la realización de una actividad física. Entre paréntesis agrego correr, jugar fútbol, jugar básquetbol, ir al gimnasio, etc., creando en el individuo un hábito de salud. Luego, como punto número 2, controlar ciertas enfermedades cardiovasculares, la diabetes y principalmente prevenir y evitar la obesidad. Y finalmente, el último objetivo, aumentar la confianza y el autoestima del individuo. Entonces, como pueden ver, en base a la información previamente que yo ya tengo referente al tema, pude crear 3 objetivos específicos solicitados. Entonces, además nos dice: describe la idea. Entonces, para ello responde a las siguientes preguntas. Pues sí, para nosotros poder crear una idea, tenemos que responder la siguiente o las siguientes preguntas. La primera de ellas nos dice: ¿qué necesidad o problema quieres resolver y qué puedes mejorar de lo que ya existe? Entonces, a manera de ejemplo, nuevamente agrego una diapositiva y un párrafo referente a una de las preguntas, que en este caso yo tomé como ejemplo la primera pregunta, que dice: ¿qué necesidad o problema quieres resolver? Bueno, acuérdense que mi tema inicial es el de la importancia de una actividad física para la salud. Entonces, tomando en cuenta ese tema, bueno, ¿qué necesidad o problema quiero resolver en base a eso? Bueno, uno de los problemas que constituye mi tema es el sedentarismo, ya que constituye un problema mundial de salud. Entonces, tiene referencia a lo que elegí en el tema principal. Entonces, agrego la siguiente información o los siguientes párrafos al respecto. La falta de actividad física es una de las principales causas básicas de defunción, enfermedad y discapacidad. Los datos preliminares de un estudio de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, sobre los factores de riesgo indican que la inactividad física o sedentarismo es una de las 10 primeras causas mundiales de defunción y discapacidad.
entre el 60% y 85% de las personas de países de todo el mundo no realizan suficiente actividad física para favorecer su salud. Los modos de vida sedentarios aumentan todas las causas de mortalidad, duplican el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad. Entonces, como pueden ver, en base respondí una de las preguntas que aparecen ahí, pero nuevamente dando respuesta a manera de párrafo y teniendo congruencia en la manera de redactarlo. Y bueno, finalmente, uno de los puntos finales, que es el punto número 4, que nos dice plantea las metas. Entonces aquí nos menciona, plantea una o varias metas por cada objetivo específico. Será necesario establecer las necesarias para cumplir con el objetivo. Bueno, aquí ya depende de cada uno el tema que tenga, puede ser una o varias, dependiendo de la profundidad del tema o de lo que hayan investigado o de la información que tengan. Y también nos menciona, recuerda que cada objetivo específico debe tener sus metas. Entonces, ¿qué hacer para esta etapa? Dice, las metas son los pequeños pasos que nos ayudarán a cumplir con el objetivo específico, considerando una temporalidad. Las metas tienen las siguientes características. Pues sí, las metas pueden ser o medibles o temporales. La meta medible dice permite verificar que se esté cumpliendo a través de un número que nos permite verificarlo, y la meta temporal, al plantear la meta, debe considerarse una temporalidad, no pueden ser permanentes. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Entonces aquí nos menciona, antes de plantear las metas, será conveniente que realices una lluvia de ideas respondiendo a las preguntas. Pues sí, básicamente antes de responder o de hacer este punto número 4, es necesario que ustedes hagan una lluvia de ideas referente al tema que eligieron, respondiendo las siguientes preguntas. La primera de ellas es, ¿qué es lo que se pretende hacer y cómo? La siguiente, ¿se tienen los recursos necesarios para alcanzar una meta? Otra de las preguntas ¿es la meta cuantificable? La siguiente pregunta nos menciona, ¿es el objetivo medible? La siguiente pregunta, ¿hay posibilidad de reajustar los objetivos ante cambios en el entorno? Y finalmente, ¿se pueden definir tiempos que permitan marcar ciertas etapas? Entonces, tomando en cuenta una lluvia de ideas de su tema y respondiendo a cada una de estas preguntas, ustedes van a tener que plantear lo que son el objetivo específico y en base al objetivo específico las metas. Nuevamente yo agrego aquí un ejemplo referente a lo que ya había mostrado en diapositivas anteriores para que puedan comprenderlo de manera más clara. Entonces acuérdense que uno de los objetivos específicos que planteé o redacté en las diapositivas anteriores, el objetivo punto número 1 era mejorar tu salud y mantenerte sano a través de la realización de una actividad física, es decir, correr, jugar fútbol, jugar básquetbol, ir al gimnasio, entre otras cosas, creando en el individuo un hábito de salud. Entonces, ese es el objetivo específico, pero ahora falta mencionar cómo voy a realizar el objetivo o en base a qué metas. Entonces las metas, para poder yo lograr mi objetivo específico, yo voy a redactar 3 de ellas aquí para que ustedes puedan identificar. Entonces, como punto número 1 yo agrego una meta que sería desarrollar programas deportivos en escuelas, ya sea primarias, secundarias y preparatorias. Entonces aquí, mediante el desarrollo de programas deportivos, yo voy a poder hacer que las personas, llámese los estudiantes en esta ocasión, puedan mejorar su salud y se mantengan sanos a través de una actividad física, la que ellos elijan,
y así voy a crear en el individuo un hábito de salud. Esa sería una manera para yo poder lograr mi objetivo específico. Otra de ellas podría ser, como punto número 2, promover torneos deportivos, ya sea de fútbol, básquetbol, etcétera, en colonias marginadas o específicas. Pues sí, si nosotros identificamos que en cierta colonia o en cierta área en específico de nuestra localidad existe sedentarismo, no hacen ejercicio, no hacen deporte, pues yo podría promover torneos deportivos para poder comenzar a mejorar la salud de dichos individuos y mantenerlos sanos. Y otra de las metas podría ser integrar alimentos saludables en el menú de las cooperativas de las escuelas. También aquí agrego primarias, secundarias y preparatorias. Pues sí, básicamente, ¿por qué integrar alimentos saludables a pesar de que, bueno, el objetivo dice mejorar su salud y mantenerse sano? Bueno, ahí el mantenerse sano es uno de los puntos de la alimentación. Aquí, bueno, el objetivo específico me dice que a través de la realización de una actividad física, como hacer algún deporte, para crear en el individuo un hábito de salud, pero también habíamos mencionado que esto va de la mano con una alimentación saludable, que eso lo vimos en una de las diapositivas iniciales. Entonces, una de las metas también sería, en mi caso, integrar alimentos saludables en el menú de las cooperativas de las escuelas, ya que básicamente pues los alimentos que se ofertan en las cooperativas en su mayoría pues son productos chatarra, son hamburguesas, tortas, tacos, eh, galletas, panes, etcétera. Entonces, de esta manera, planteando mis 3 metas, podría lograr mi objetivo específico. Entonces, yo nada más estoy ejemplificando una de mis objetivos específicos y estoy, en base a mi objetivo específico, creando 3 metas a manera de ejemplo para que ustedes lo puedan entender, pero ustedes lo van a tener que hacer ya en base a sus 3 objetivos específicos que tuvieron que delimitar en los puntos anteriores. Entonces yo nomás agrego uno para que ustedes puedan ejemplificarlo y puedan ver cómo se hace, y también para no alargar tanto la presentación. Y pues ya como punto número 5 nos dice: integra esta presentación en tu portafolio de aprendizaje, y nos menciona: organiza tus archivos de tal forma que distingas entre los productos del módulo anterior y los actuales para que la retomes en la construcción de tu sitio web. Y finalmente, bueno, como punto número 6 nos dice sobre la presentación dinámica. Y aquí agrego la siguiente información: integra en tu presentación la descripción general del tema de tu proyecto, el objetivo general, objetivos específicos y metas, que básicamente estos 2 renglones que acabo de escribir aquí es toda la presentación que vimos dentro de la fase 1, que es lo que tienen que entregar. Entonces espero que les haya quedado claro la manera en que se tiene que realizar el proyecto. Bueno, y finalmente aquí agrego las fuentes de información, 2 fuentes de información donde obtuve información referente al tema que elegí para poder ejemplificar los puntos que les está pidiendo la actividad integradora. Entonces, como les mencionaba, espero que les haya quedado claro la manera en que se tiene que realizar la actividad integradora. De igual manera, si tienen alguna duda, estoy al pendiente a través de mensaje de plataforma o bien mediante la aplicación Skype. Entonces me despido momentáneamente, esperando se encuentren muy bien. Hasta luego, saludos cordiales.